Ok. Bueno, para saber un poquito, ya tienen algunas correcciones, hay que ir haciendo los apuntes porque le he hecho 2 correcciones, pero bueno, siempre aparece alguna cosita. Lo vamos a ir haciendo mientras vamos dándolo el curso. Estamos viendo el tema de la muerte. Y habíamos dividido la muerte según los sentidos de esa palabra, para retomar un poquito en la página 42, en el esquema que tienen allí, la muerte del cuerpo, del alma y el sentido metafórico que tiene la palabra muerte. La muerte del cuerpo es lo que vamos a ver ahora propiamente. Está la muerte del alma, que vamos a plantearnos si el alma va a morir o no. Ya dijimos que es inmortal, pero bueno, eso también lo vamos a volver a retomar rápido. Y también hay una manera de hablar de la muerte en el alma, en la vida sobrenatural, si muere o no por el pecado mortal. ¿Y qué significa esa muerte? No es muerte natural del alma, sino que queda sin la gracia, por eso se dice muerte. Es la muerte primera. Mientras estás vivo en la tierra, si cometes un pecado mortal, se produce la muerte del alma, es decir, expulsas a Dios y quedas muerto porque no tienes la gracia santificante, vivificadora, pero es la muerte primera que le llamamos. La muerte segunda y definitiva es con la muerte física. Cuando se separa el alma ya no hay modos para que esto vuelva a revivir. Y el sentido metafórico, cuando se habla de morir a sí mismo, la muerte, va muriendo el arte, va muriendo la música, es decir, como en el sentido de que va desapareciendo. Y vamos a analizar la muerte bajo las causas, las 4 causas, dijimos: causa eficiente, final, que son causas externas de la muerte, quién la produce externamente y cuál es el fin. Y después la causa material y la causa formal de la muerte. La formal es cuando se separa el alma y el cuerpo, y la material es cuando aparece algo que produce la muerte, violenta o una muerte natural, que lo vamos a distinguir todo eso. Cuando veíamos la causa eficiente habíamos dicho que, hablando propiamente, no hay nadie que produzca la muerte. No puede haber una causa que produzca algo que no existe, porque la muerte es carencia de vida, privación de vida. No es algo que exista en sí, como el agujero del queso. Nadie produjo el agujero, no se puede producir un agujero de un queso. Lo que se produce es falta de queso, y ahí la falta de queso es ese hueco que hay ahí, pero nadie puede producir, no puede haber una causa que produzca un agujero. Propiamente hablando, ¿no? Entonces, hacemos esa distinción, y entonces decimos que la causa eficiente primera, remota y trascendente es el mismo Dios, no porque la produzca, sino porque la permite, como una consecuencia. ¿Por qué permite Dios la muerte? Porque respeta la libertad del hombre, que es la cosa más santa y sagrada que le ha dado, por el cual el hombre puede amar, y por el cual el hombre tiene la dignidad y es imagen y semejanza de Dios, porque es libre, es un ser libre, inteligente y libre. Entonces Dios eso no lo puede contradecir. Sería una imperfección que Dios diera algo y lo contradijera. Claro que está el peligro de usarlo mal o usarlo bien. En este caso, entonces, decimos que causa eficiente primera, remota y trascendente, lejísima y más allá de lo natural, eficiente primera, siempre será Dios que está permitiendo. Eso lo tenemos que dejar como punto de partida. Ahora, la causa secundaria, no primaria, próxima, no remota, y natural, no sobrenatural, puede variar. Vamos a ver cuáles pueden ser los motivos por el cual alguien puede morir, ¿no es cierto?, que produzca la muerte. En primer lugar,
en la página 43, aquí decimos, la causa primaria, habíamos dicho, es solo Dios que permite, y eso sale en la Escritura. Por ejemplo, dice el Génesis 2, 16, 17, de cualquier árbol del jardín puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. Si Dios lo sabe y lo está permitiendo, es decir, claro, pero está pidiéndole que no lo haga y le está diciendo no hagas eso, como un papá que le dice a su hijo, no obres de esta manera que te hace daño, no hagas esto que te hace mal. ¿No? El papá se distrae 2 minutos, el niño lo hace igual y le va a hacer mal, pero no fue responsable el padre, el papá. El papá le advierte, el papá no puede hacer nada para evitar eso porque ya está en la naturaleza y aquí ya está en el decreto divino por el cual le está dando la libertad al hombre. Por haber comido del árbol de que te prohibí comer, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de los que han sido tomados, pues polvo eres y al polvo volverás. Otra cita, Dios creó al hombre para la inmortalidad y le hizo imagen de su naturaleza para que sea inmortal. Esa es la voluntad positiva de Dios, que sea inmortal. La permisiva es que si quieres puedes no ser inmortal. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Así pues, así como por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos habían pecado. Romanos 5:2. Pues la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Y como en Adán hemos muerto todos, así también en Cristo somos todos vivificados. Eso también es voluntad positiva de Dios, que querer vivificarnos. No solo permisiva, es positiva. El magisterio de la Iglesia lo enseña. Hay 2 textos muy fuertes, uno del Concilio de Cartago, el otro del Concilio de Trento. El de Cartago dice, si alguno dijere que el primer hombre, Adán, fue creado mortal, de tal suerte que tanto si pecaba como si no pecaba, sufriría la muerte corporal. No es si pecaba o no, si pecaba. O sea, que saldría del cuerpo no en castigo del pecado, sino por necesidad de la naturaleza, sea anatema. No se puede enseñar eso. El hombre, Adán y Eva, no hubieran muerto naturalmente. ¿Por qué? Porque no podían morir naturalmente, sí podían morir naturalmente. Pero había una gracia, un don llamado preternatural que es de inmortalidad. Como había otro que es integridad y hay otro que es el de impasibilidad. Son 3 dones y la gracia santificante. Esas son cosas añadidas. Pero si Dios no le hubiera dado la inmortalidad, Adán y Eva, aunque no hubieran cometido pecado, habrían muerto naturalmente después de un tiempo, porque hay un desgaste de la naturaleza y eso es material, eso es del tiempo. Eso no entró por el pecado, el desgaste. El desgaste. Lo que sí hubiera sido una muerte dulce, si Dios no le hubiera dado la inmortalidad y no hubieran pecado. La muerte hubiera sido una cosa agradable, sin miedo, lo que sea. Y después está el otro, el de Trento, que dice, el magisterio acá dice otra cosa distinta para que complemente. Si alguno afirma que la prevaricación de Adán le perjudicó únicamente a él y no a sus descendientes, y que solamente para él y no también para nosotros perdió la santidad y justicia recibida de Dios, o que inficionado él por el pecado de desobediencia transmitió a todo el género humano únicamente la muerte y las penas del cuerpo, pero no el mismo pecado, que es la muerte del alma, sea anatema. Muy clarito. Entonces, cuando Adán y Eva pecó, se privó de un don sobrenatural, que es la inmortalidad. Y a partir de ahí entró el pecado en la muerte entró en el mundo, porque se perdió eso, que no es natural, no está en la naturaleza del hombre. ¿Me lo entendieron? La razón teológica, el cuerpo humano es de suyo corruptible, es lo que él estaba diciendo recién, si no hubiera recibido de Dios un privilegio gratuito,
y sobreañadido, hubiera sucumbido a la muerte, aún en el estado primitivo de justicia original. Pero sin embargo recibió de Dios el privilegio gratuito y preternatural de la inmortalidad, en virtud de la cual la muerte no podía hacer presa en él. Al pecar el primer hombre, desobedeciendo a Dios, perdió para sí y para todos sus descendientes todos los privilegios gratuitos, sobrenaturales y preternaturales. Pongan, si quieren, en el lápiz ahí cuáles son. El sobrenatural es la gracia de Dios santificante, que la perdió. Y con la gracia que perdió, los dones del Espíritu Santo. ¿Qué más perdió? Infusas y teologales, las infusas, las teologales y las morales. Entonces, y los preternaturales, la inmortalidad, la integridad y la impasibilidad. ¿Qué es? La inmortalidad es no morir, ya lo saben. La integridad es la armonía interna que había en ellos, por el cual hacían solamente lo que querían y no les traicionaba las pasiones, el desorden de los sentidos. Si se querían levantar a las 5 y 10 de la mañana, ahí estaban. No daban vuelta estirando las manitos, un ratito más. Todo eso no, porque había una respuesta pronta, una armonía entre la inteligencia, la voluntad y toda la parte sensible. Eso se perdió también, por eso ahora hacemos lo que no queremos y dejamos de hacer lo que queremos, como dice San Pablo. Entonces el don de integridad se perdió y también se perdió la impasibilidad. No en el sentido de que no padezcan algo, porque si uno lo toca al otro está padeciendo una acción. No, en el sentido de impasibilidad es que no padecían dolores y sufrimientos. Por ejemplo, el trabajo, en lugar de ser ganarás el pan con el sudor de tu frente, trabajar hubiera sido agradable, como cuando uno va a pintar un cuadro que le encanta. Ay, no veo la hora de que tenga recreo para ir a pintar. Está trabajando, claro que está trabajando, pero hace lo que le gusta. Todo hubiera sido así, todo hubiera sido recreativo, todo hubiera sido fácil. No era el sudor de la frente en el sentido de penoso, de arduo, de sacrificado, porque no entró el desorden. No había un sacrificio, había una armonía. Justamente por eso el pecado de Adán y Eva era un pecado gravísimo, porque no tenían la debilidad de la carne. Un pecado de acá, del entendimiento. No vieron una manzanita que brillaba y se la comieron por gula. No. La manzana no aparece en la Sagrada Escritura. Se habla de un árbol del bien y del mal, del cual no podían tocar. El árbol de la sabiduría, del querer ser como Dios. La expresión está así, no se sabe bien qué es ese árbol, ¿verdad? Solo se habla de algo que estaba en el jardín, de un árbol que no había que tocarle. Ellos quisieron conocer algo que solo Dios sabía, que es el mal, el pecado. Dios lo sabía no porque lo había experimentado, porque solo Él puede saber todo, absolutamente todo. Toda la privación de bien, como es el pecado, lo sabe. Y el hombre quiso ser como Dios, conocedor de todo, ese es el pecado de Adán y Eva. Es tremendo. Por eso la humildad es la contrapartida de Adán y Eva. Y justamente se anonadó Cristo a sí mismo, se humilló a sí mismo, humillarse, humilis. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, muerte humillante. Y María dice, vio la humildad de su esclava, la bajeza. Fíjense cómo el nuevo Adán y la nueva Eva hacen el acto de humildad supremo más grande que existe, que es el morir, la kenosis. Y por otra parte, en contraposición de Adán y Eva, que se quisieron elevar por sí mismos, por instigación del demonio, digamos, ¿no?
Yo voy resumiendo, voy a pasar por ahí medio rapidito, me paso a la página 44. Por eso dice Santo Tomás que la muerte es natural, por la condición corruptible del cuerpo, y penal por la pérdida del privilegio preternatural. Natural porque se pierde eso, y penal es una pena también, las dos cosas. Si ustedes quieren profundizar, Santo Tomás acá dice, puede leerse con mucho provecho las 8 dificultades de su respuesta que Santo Tomás plantea en la Suma Teológica Secunde, cuestión 164, artículo 1, que fácilmente lo encuentran en internet, de la Suma Teológica, y bajan la partecita, y si no, acá hay sumas teológicas, lo digo para los laicos, si quieren encontrarlo, que son lindas cosas para leer, pero como yo estoy haciendo un resumen, obviamente vamos sacando cosas. Ahora, la causa secundaria, dijimos, próxima y natural de la muerte del hombre es una enfermedad o accidente que le arrebata la vida. Podemos distinguir 4 modos de causas próximas de la muerte: natural, prematura, violenta y repentina. Puede ser cualquiera de esas 4. Una de esas 4 nos va a tocar sí o sí, irremediablemente, de las cuales ya estamos privados, de la prematura. La prematura no, porque es cuando muere uno en el seno de la mamá, o ni bien nace, ¿verdad?, antes del uso de razón. Pero las otras 3, la muerte natural, violenta y repentina, de esas 3 no sabemos cuál nos vaya a tocar. La muerte natural es la muerte de la ancianidad, se desgasta el cuerpo por la mera vejez, deja de funcionar. Pareciera la muerte que no produce mucho dolor. Acá dice, puede leerse la descripción que hace Surblet y que trae a colación el padre Antonio Rollo Marín en su libro Teología de la Salvación, página 214. Y hay una llamadita que dice abajo, Bach 1965 en adelante, siempre citaremos esta edición. Si alguna vez alguno quiere leer un poquito más sobre el tema, ya cada tanto voy a poner alguna cosita, van a encontrar que diga sí, Rollo Marín, página tal, por si uno quiere leer algún comentario, algo para profundizar. Pero lo que ya pusimos acá es bastante, que son como 300 páginas. La muerte prematura, millones mueren antes de nacer, espontáneo, con abortos espontáneos. Hay cantidad de almas en el cielo. Otros por aborto voluntario, es un crimen. No es algo que a los niños les perjudique el aborto voluntario, que le perjudique en qué sentido. No tienen uso de razón ellos, pero hay de aquel que mata una vida. Ellos no, por ser abortados, no es que se vayan a ir al infierno, están en manos de Dios, pero hay de aquel que ejecuta semejante crimen abominable. Porque igual tienen que morir esos niños. De hecho, pueden morir santamente como los niños inocentes que murieron a causa de Cristo, con motivo noble, ¿no? Bueno, la cantidad de millones de seres que no vieron la luz de este mundo, otros que ni bien nacieron, murieron y antes del uso de razón, otros como niños ya con uso de razón, pero pequeños, otros en la juventud. Todo manifiesta la infinita misericordia y bondad de Dios, siempre, siempre. Porque feliz el alma que es trasplantada a los jardines del cielo antes que el aire abrasador del mundo pestilente pudiera desalojarlo y destrozarlo. Son como flores que nadie ha tocado, ¿no?, que Dios se lleva para la eternidad.
Y lo que parece una cosa tan tremenda, que muera, porque el mundo ve eso, como el mundo cree que esto es lo único, aunque te dicen que tienen fe, que es lo único que tienen, claro que les cae mal. Y hay mucho egoísmo de yo quería tener a este hijo mío, y hay algo natural también que es la sangre y la carne que reclaman de alguna manera, pero uno tiene que hacer un acto de fe y decir, están mejor donde Dios los llama, porque a mí también me van a llamar allá. Ese es el lugar definitivo de todo ser humano. Muerte prematura, entonces. La Sagrada Escritura redacta y describe una muerte prematura. Dice así en el libro de la Sabiduría 4, 7, 15. El justo, aunque muera prematuramente, halla el descanso. La ancianidad venerable no es la de los muchos días, ni se mide por el número de años. La verdadera canicie para el hombre es la prudencia. Así que tengan en cuenta eso cuando miren a los más grandes. Y la edad provecta una vida inmaculada. Agradó a Dios y fue amado, y como vivía entre pecadores, fue trasladado. Fue arrebatado para que la maldad no pervirtiera su inteligencia o el engaño sedujera su alma, pues la fascinación del mal empaña el bien y los vaivenes de la concupiscencia corrompen el espíritu ingenuo. Alcanzando en breve la perfección, llenó largos años. Su alma era el agrado del Señor, por eso se apresuró a sacarle de entre la maldad. Lo ven las gentes y no comprenden, ni caen en cuenta que la gracia y la misericordia son para sus elegidos y su visita para sus santos. Después está la muerte violenta. Es la que procede de un agente extrínseco, fuera de uno, casi siempre inesperado. Fulminado por un rayo, ahogados en el mar, accidente de tránsito, una bomba, balaceras, carbonizado por una descarga eléctrica o abrazados por llamas. Pero lo cierto es que ninguno de ellos pensó al levantarse por la mañana que su muerte estaba tan próxima y al alcance de su mano. Pero sí, así fue en realidad. Nadie pensó, nadie piensa con la muerte violenta, nadie pensó que le tocaba. En cambio, una muerte de cáncer que es intrínseco, viene de adentro, no es de afuera, no es extrínseco, ya uno va más o menos pensando, previendo, pero acá nadie se levanta diciendo hoy muero. Ante esto, el Señor misericordioso y compasivo nos advierte en el Evangelio: estad prontos. Ya también lo advierte, todo está previsto en su infinita bondad y misericordia. Estad prontos y preparados, porque a la hora que menos penséis vendrá el Hijo del Hombre. Entre las muertes violentas externas que vienen de algo exterior está el mártir. Bueno, y esto ya es una gracia, la gracia por excelencia, que nos da la posibilidad de compartir con Cristo el amor hasta el extremo. Y la muerte no violenta, sino repentina, no es lo mismo porque no es algo que viene de afuera violentamente, pero sí repentino porque la causa está adentro, hay una causa intrínseca. Toda muerte violenta es repentina, pero no toda muerte repentina es violenta. Un paro cardíaco, un coágulo cerebral, no es violento porque no hay una violación hacia el hombre de afuera, pero es repentina. La muerte repentina, en cambio, es producida por un agente intrínseco conocido o ignorado que produce la muerte instantánea en un momento determinado y cuanto menos se la espera. Y así, una angina de pecho, una hemorragia cerebral, la rotura de un aneurisma
una embolia cerebral, un colapso cardíaco o el COVID-19 u otros fenómenos semejantes producen la muerte instantánea en el momento menos pensado, sin que ningún agente, bueno, acá sí, el COVID sí, es de agente externo, ¿verdad? Pero es espontáneo también y ¿cuál será nuestra muerte? La Sagrada Escritura nos recuerda esta verdad con insistencia. 1000 años son ante el ojo, tus ojos como el día de ayer que pasó. Salmo 89:4. Yo leo todo lo que está aquí porque están escuchando laicos que no tienen los apuntes. Los días de nuestros años son 70 años y 80 en los más robustos, pero también la robustez es apariencia y nada, porque se corta con un instante y volamos. Salmo 89:10. El hombre nacido de mujer vive corto tiempo y lleno de miserias, brota como una flor y se marchita, huye como sombra, sería aquí, hay un error. Y no subsiste, pues que tú, oh Señor, tienes contado sus días y definido el número de sus meses, y le pusiste en término que no podrá traspasar. Bien, vamos a la causa material, eso es la causa eficiente, pero ahora la causa material de la muerte. Yo creo que tendríamos que distinguir las causas para que entendamos bien. Vamos a dar un ejemplo. La causa eficiente es el que de una casa, la causa eficiente, el que produce la casa. Primera es el arquitecto. Eficiente segundo, los que están ahí en contacto directo con los albañiles. La causa material de la casa serían los bloques, los ladrillos. La causa formal es que sea casa, la forma, que sea casa. Y final, para habitar el ser humano. Ahí tenemos las 4 causas. Todo se analiza por las 4 causas. Y también vamos a hacer una distinción para lo que viene después. Así como en el mundo sensible yo veo cosas, por ejemplo, esta mesa o esta silla que tengo aquí, tiene una forma externa, y tiene una materia, plástico, puede ser madera. Así también en el mundo, en la filosofía, realmente todas las cosas tienen una composición ontológica interna que no lo percibe la vista, que es materia prima y forma sustancial. Cuando se juntan las dos está. Yo no puedo tener una silla si no tengo esas dos cosas, la forma y la materia, no la tengo. Materia sola, plástico solo no es una silla. Silla sola no existe si no tiene una materia, tiene que tener algo, madera, plástico. Entonces no puede estar una sin la otra. Acá como principios, la materia prima, no segunda, la que no veo, y la forma sustancial también tienen que estar juntas para que exista algo en el plano filosófico. Es real también esto. Y así como ¿qué pasa si a una silla le corto el respaldo? Me queda un banco. Alteré la forma. La materia sigue siendo la misma, el plástico, pero cambié la forma y ya es un banco. Así la materia prima y la forma sustancial de los componentes van cambiando. Queda algo siempre que es la materia prima y va cambiando la forma cuando es alterada. Por ejemplo,
Si yo me como una manzana, yo no puedo decir, después que terminé la digestión, que yo tengo una manzana dentro de mi panza. Pero algo de ella tiene que haber. La materia prima debe quedar porque algo hay. Si no hay nada, entonces desapareció. No. Está la materia prima, cambió la forma, ahora pasó, lo asimilé en mi cuerpo. La forma ha cambiado, materia prima se conserva. La materia prima no es nada, sino está unida a esa forma sustancial que hace el compuesto de las cosas. Así van cambiando las cosas. Cuando cambia siempre algo, todo se transforma, nada se pierde, se dice en química, ¿no? Entonces, todas las cosas van cambiando. Si yo muero, soy cadáver. Se cambió la forma, ya no soy yo, es un cadáver. Es materia en descomposición. Se cambió la forma, pero es mi cuerpo. La materia prima sigue estando, aunque cambió la forma y por tanto es otra cosa. Ya no soy yo, es otra cosa, es un cadáver. Esto es importante distinguirlo porque ahora vamos a ver la muerte y vamos a analizar esto. Causa material de la muerte es la disgregación, es la descomposición, la desintegración en la causa material de la muerte. Se desintegra algo. Ustedes saben que para que podamos vivir, nuestra parte corporal tiene que tener una materia predispuesta, es decir, está organizada por algo que le organiza, que le llamamos principio vital, alma, en el caso del hombre espiritual, le da la forma. Gracias al alma, el dedo no está separado de la mano y no actúa solito. Hay una organización, hay una unidad que lo produce un principio que aglutina, organiza y perfecciona toda la materia. Cuando Dios va a infundir un alma, cuando crea un alma para infundirla en una concepción, cuando papá y mamá se unen y está el óvulo y el espermatozoide y tenemos toda allí la materia predispuesta, tiene que estar predispuesta para el alma, tiene que tener todos los elementos, pero todavía no tiene vida hasta que el alma asuma eso. Pero eso se da instantáneamente, no en un momento separado, todo se da instantáneamente. La muerte es sacarle ese, se cae, se desarma todo, se desinfla el globo. Por eso cuando se separa el alma se produce la muerte, porque no tiene cómo unir. Los que niegan la existencia del alma como un principio espiritual, médicos a veces, que ni se sientan a pensar, ¿verdad? Donde una persona cae muerta porque algo físico, algo material funcionó mal, el corazón se abrió, se murió, se cayó, se murió. Bueno, pero si para ti no existe el alma, entonces no hay problema, ponle otro corazón y tiene que vivir. ¿Por qué no vive? Porque algo que antes estaba ya no está. No está ese principio que aglutinaba todo, no. Y no lo puedes producir, no lo puede producir una máquina. Sí, si te meten en hielo, si te congelan no te vas a corromper, pero no estás vivo. Te lo pueden preservar, pueden hacer que el corazón esté latiendo artificialmente, pero no hay vida. Una vez que salió, a no ser que Dios la produzca de vuelta, como el caso de Lázaro. Pero los científicos, ni un médico, ni jamás lo podrán hacer, es producir la vida, ni de una hoja, de un árbol, una hormiga, nada fabricado que tenga vida, no pueden, no, de hecho no se puede, no se sabe lo que es la vida. Bien, entonces causa material.
todo lo que se compone de elementos contrarios es naturalmente corruptible porque se puede descomponer. Lo que se compone se puede descomponer. Cuando se corta la luz, muchas cosas del refrigerador se descomponen. Por eso dice el Aquinate, que es Santo Tomás de Aquino, Aquinate, que la muerte era natural al hombre, aún en el estado de inocencia, debiéndose su inmortalidad a un privilegio preternatural sobreañadido, que teníamos todos, que lo perdimos. La Iglesia ha proclamado expresamente esta doctrina al condenar las enseñanzas o la proposición de Bayo. Bayo era un teólogo, ya va a aparecer muchas veces. Bayo, ¿qué decía él? ¿Qué enseñaba? Que está mal y la Iglesia lo condenó. La inmortalidad del primer hombre no era beneficio de la gracia, sino una condición natural. No era natural. El Papa San Pío V es el que hace esta condenación a Bayo en la bula Ex Omnibus Afflictionibus de 1567, y nosotros citamos como DZ, que significa Denzinger. Es un manual donde recoge todas las definiciones de la Iglesia. Después salió otro que actualiza más aún, que se llama Denzinger más Joe Metzer, son autores. Un autor llamado Denzinger hizo ese manual, por eso se llama el Denzinger, y después vino otro llamado Joe Metzer que dijo, otro alemán, vamos a juntar los dos. Entonces Denzinger, Joe Metzer tiene una numeración distinta, pero conserva la anterior. Entonces cada vez que uno necesita ver una definición del magisterio, qué dice la Iglesia sobre tal punto, se va y lo busca allí. Por eso aquí muchas veces van a leer que dice DZ y el número. Yo alguna vez traeré para leerles, para que lo vean físicamente, no lo he traído ahora, porque sí es bueno verlo. No obstante, aquí tienen todo, el Denzinger, Sagrada Escritura, todos los padres de la Iglesia, está todo puesto para que se sintetice. La condición mortal proviene de la corruptibilidad natural del cuerpo humano. Lo enseña Santo Tomás. Dice así Santo Tomás, le voy a leer textual la respuesta a la primera objeción del artículo 1 de la cuestión 164 de la Secunda Secunde, que dice: se dice natural todo aquello que es causado por los principios de la naturaleza. Miren qué clarito. A eso le llamamos natural, todo lo que produce la naturaleza. Ahora bien, los principios de la naturaleza son de por sí la forma y la materia, lo que les acabo de explicar. Esos son los principios de la naturaleza, la materia y la forma, el constitutivo más profundo de las cosas. En física empiezan a buscar el átomo, y el átomo está compuesto de neutrones, protones y están los electrones. Y después, si buscan los neutrones, se dan cuenta que están compuestos por quarks. Y después, ahora con microscopios electrónicos pueden aún seguir, y están buscando el último componente. ¿Qué van a ver? ¿Qué van a hacer? ¿No van a ver nada? Y probablemente no vean nada, porque no ve el ojo, no ven los instrumentos. Pero hay una composición metafísica que no es física. Se necesita una materia prima y una forma sustancial como componentes primarios de todas las cosas. Pero no está en el orden físico, sino metafísico. No hay que seguir buscándolo para encontrar la materia prima y la forma sustancial. De hecho, miren, si uno tomara un átomo y pondría los protones y neutrones en el centro de un estadio de fútbol, de una cancha de fútbol que tiene 105 por 70 de ancho, 105 metros por 70, el electrón está en el entorno
del campo de juego, para que vean todo el espacio. Y el núcleo es como una naranja de grande, una naranja. Y el protón y neutrón. Y el electrón, más chiquitito, va dando vueltas. Y hay un montón de espacio. Es mayor el espacio que el componente de esa naranjita y de ese electrón. Todo ese espacio, no se ve nada. El electrón no gira todo perfectamente, hace movimiento para todos lados, ¿verdad? Dentro de un círculo. El electrón, si se dispara en 20 segundos, da la vuelta a la Tierra, por ejemplo, el de helio, electrón de helio. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros juntáramos solamente los neutrones y protones, y si quieren el electrón también, pero sacamos todos los espacios, imagínense los espacios que yo tengo en mi cuerpo. Si juntáramos toda la humanidad entera, podríamos concentrarla como una manzana de grande, de neutrones, protones y electrones de toda la humanidad. Esto que le digo es científicamente comprobado, no estoy diciendo un invento, Parece raro, pero ahí tienen los espacios que no se ve nada, que el hombre no ve nada, o los equipos no ven nada, pero hay energías. Es un mundo misterioso, ¿verdad? La materia. Uno cree que todo es tan fácil lo que ve por afuera, ¿no? Por ejemplo, los fotones, que son las partículas de la luz, cada uno de esas partículas se comporta de una forma misteriosa, porque si uno bombardea con fotones unos agujeritos que se pueden hacer para que pasen por allí los fotones, etc., cuando el ojo humano está observando cómo son bombardeados, los fotones se comportan de un modo. Cuando el ojo humano no los ve, se comportan de otro. Es decir, que el hecho de verlos, ya modificó los fotones. Y bueno, la luz, el reflejo, no sé qué, el reflejo, acuérdense que nosotros vemos porque ¿cuál es la causa formal de la vista? Es la luz, y la causa material son los colores. Pero algo modifica. Todas esas pruebas están hechas. Es decir, y, por ejemplo, si uno mueve un fotón, se mueve el otro, y no están iguales, están separados. Y hay un montón de comportamientos que no son los mismos que lo que nosotros vemos en el macromundo. En el micromundo, el mundo de los elementos básicos, se comportan en manera un poquito distinta, bastante. Misterio de la naturaleza, ¿verdad? Bueno, estaba leyendo lo de Santo Tomás. Los principios de la naturaleza son de por sí la forma y la materia, forma sustancial, no la forma externa, no la materia segunda, sino la primera, materia prima, que no se toca ni se ve. Todo es el componente de las cosas materiales. La forma del hombre es el alma racional. El alma es la forma de mi cuerpo, es lo que le da vida, es lo que mantiene unido toda la parte corporal, que es de suyo inmortal. ¿Por qué sé que es inmortal? Porque sé que es espiritual. Y si es espiritual, no se puede corromper. ¿La luz se puede podrir? ¿Un fotón se puede podrir? La luz. Huele mal la luz. Sin embargo, es material y sí es corruptible. Claro, durará, pero es corruptible. Como la miel se puede podrir. No. Les agarré, Es el único alimento que no se pudre. La miel puede estar millones de años, no se pudre. Se puede agregar por elementos que se pueden agregar, pero no se pudre. No se corrompe tampoco. Claro. Ciertamente que el desgaste es otra cosa, ¿no? Que eso se va a eliminar, con millones de años se va a eliminar, pero está probado eso,
para que vean ustedes cómo Dios hace las cosas, ¿verdad? Que un elemento tan básico. Bueno, son datos de la ciencia. Por lo mismo, la muerte no es natural al hombre por parte de su forma, es decir, el alma no produce la muerte del hombre, no por parte de la forma, pero la materia del hombre es su cuerpo, compuesto de elementos contrarios, de lo cual se sigue necesariamente la corruptibilidad. Entonces, si el hombre se corrompe, no es porque el alma le causó la corrupción, no, viene por el cuerpo. Esa es la causa material. En cambio, la causa formal sí va a ser porque se le sale el alma. ¿Pero por qué se sale el alma? Porque la parte material se descompone. Hay algo en la parte material que se desintegra, de tal manera que el alma no lo puede mantener. El alma lo puede mantener cuando hay cierta disposición en la parte corporal. Me pueden cortar un brazo, el alma mantiene. Pero hay ciertas cosas vitales, que si faltan, el alma se sale, porque no tiene todos los elementos para poder actuar sobre ella. Ya cuando mueran van a ver cómo no lo van a poder explicar, ni entra en el examen la explicación esa. En el proceso de corrupción y descomposición del cuerpo hay que distinguir una doble fase. Para que no se descomponga y no se corrompa el cuerpo, no hay que tomar no hay que tomar antioxidantes, ¿verdad? Ayudan a que no se oxiden las células, ¿verdad? Pero igual pasa el tiempo. El proceso de la corrupción y descomposición del cuerpo hay que distinguir una doble fase. En la primera fase, el organismo se resuelve en varios sistemas celulares o en innumerables células vivientes que después de la muerte del hombre siguen viviendo con vida vegetativa y aún sensitiva e independiente, aunque incompleta y breve. ¿Qué quiere decir? Hay una primera fase en la muerte, de algunas muertes, ¿no? Porque si se prende fuego la persona, no, que sigue la parte vegetativa, se sigue desarrollando ciertas cosas, como la parte vegetativa o sensitiva, se siguen moviendo de a poquito hasta que se pierde, por muchos modos. Hasta a veces hay muertos que por ahí producen un movimiento al principio, involuntario, de contracción muscular, pero es porque son músculos, hay una estática, hay electricidad en el cuerpo. La estática, que también todo eso influye sobre los músculos que por ahí se siguen estirando un poquito, y el desarrollo de la parte vegetativa, como el pelo y las uñas, pueden seguir creciendo un tiempito, porque no dependen directamente del alma, sino indirectamente del alma y directamente del cuerpo, la parte vegetativa, porque el alma es forma del cuerpo en la parte sensible, animal, y indirectamente toca lo vegetal y indirectamente también los minerales que tiene el cuerpo. Pero más indirectamente aún, el alma no necesita mantener el hierro del cuerpo unido, lo hace a través del cuerpo, y el cuerpo a través toca la parte vegetativa, la parte vegetativa la parte mineral. Hay todo un orden de cosas. Nosotros, seres humanos, tenemos vida animal, vegetativa y mineral, todo integrado, y espiritual, porque el alma es espiritual, y sobrenatural, si estamos en gracia, tenemos todos los elementos. En la segunda fase se verifica la resolución de estas células órganas en moléculas químicas desprovistas ya totalmente de vida. Ya viene la corrupción. Polvo eres, al polvo volverás. Entonces, en la muerte misma hay dos fases, una inmediata que sigue un poquito algunas cosas y después la destrucción. Una vez que empezó ya no hay modo de revertir eso. Causa formal ahora, la separación del alma. Causa formal de la muerte, la separación del alma. De la materia, lo primero que nosotros observamos es que es extensa, que tiene parte fuera de las partes, ¿ve? Es extenso.
La extensión es lo primero que percibe nuestra vista. La extensión y luego el color, la forma, el olor, todo lo que, pero lo primero es la extensión, si no, no lo puedo ver. Toda materia es extensa, tiene partes fuera de las partes, una al lado del otro. Parte, cantidad se llama, cantidad. Parte fuera de las partes. Pero todas esas cosas que percibimos con nuestros sentidos están asentadas en algo, en un sujeto que todo lo que yo veo, el color negro, lo largo que tiene esto, la forma, todo está asentado en un solo sujeto que los contiene. Un sujeto que llamamos sustancia, que subyace y sostiene y tiene todos los elementos, todos los accidentes en ella. Aristóteles y después de Aristóteles muchos pensadores de filosofía realista están de acuerdo en creer que la sustancia material se compone de dos principios sustanciales, la materia prima y la forma sustancial, como les decía recién. Esta teoría se llama teoría ilemórfica, materia-forma, ile y mórfica. La materia prima no cae directamente bajo la percepción de los sentidos. La materia prima no se puede ver, tampoco la forma sustancial, se ve el compuesto. Cuando está la materia prima y la forma sustancial unidas, yo tengo la extensión, ya tengo los accidentes también. ¿Cómo se da cuenta el hombre de que hay algo que subyace y algo que cambia? Hablamos, por ejemplo, de comer una manzana o un alimento. Me doy cuenta que algo tiene que quedar, acá ponemos así, para que una sustancia se transforme en otra sustancia debe haber cierta cosa de la primera, del alimento, tiene que haber cierta cosa que permanezca, si no, no me comí nada. Que subsista en la segunda que va a venir. Se transforma en parte mía, en calorías si quieren. Aunque esta segunda serviente posea una naturaleza enteramente distinta. Algo ya no está del alimento, de la manzana o de la carne, algo no está, la forma sustancial, pero algo permanece, la materia prima. Pero la materia prima sola no existe, por tanto adquirió una forma nueva. Ahora es energía que está en mi cuerpo, por sintetizar la palabra, ¿no? Este coprincipio primero de las transformaciones sustanciales le llama Aristóteles materia prima. Bueno, sigue diciendo acá para que explicar un poquito, la materia prima, esa materia prima no es una sustancia completa, ni es extensa, ni está dotada de cualidades. Para que sea una sustancia existente, extensa, dotada de cualidades, tiene que tener unida la forma. ¿Entienden algo? Porque esto es filosofía. La Madre Pía está dando metafísica, ¿verdad? Así que pregúntale cualquier cosa, le preguntan a ella. O las novicias que saben mucho. La materia prima no la debemos concebir como un simple concepto lógico tampoco, No es algo lógico, es algo ontológico, tiene existencia, existe, unidas. Si no, son dos coprincipios que no existen, pero cuando se unen, ¿sí? La materia prima es pura potencia, la forma es un acto que actualiza esa potencia. Cuando se unen tenemos el elemento primario. Entre las formas sustanciales que nosotros conocemos, hay divisiones, que la vamos a ir viendo aquí. Primero tenemos lo que se llaman las formas no vivientes, que es el mundo mineral. Las piedras son formas,
no vivientes, materia prima y forma sustancial, entes no vivientes o naturaleza muerta, inerte, el hierro, etc. Después tenemos las formas vivientes o la vida vegetativa, si quieren, la primera, formas vivientes y sensitivas. Son los que corresponden a los seres vivos o reciben la vida como principio de la misma. Y según que ese ser vivo sea una planta, un animal o un hombre, corresponde a la naturaleza vegetativa o vida vegetativa, sensitiva o racional. Si es una lechuga, vegetativa. Si es un perro, sensitiva solamente. Y si es un hombre, racional. Entonces, por lo tanto, estamos hablando de la primera de la naturaleza, que es la muerta, no viviente, minerales, vegetales, vida sensitiva, vida racional. La racional es mixta, que es la nuestra, es sensitiva y espiritual. Tenemos algo de ángel y algo de animal, a veces más, a veces menos. Eso lo se sabe en los exámenes, cómo es la proporción. Bueno, las formas subsistentes ahora, que son otras cosas, ¿ves? Estas son formas que requieren la materia prima para que esté, pero hay otras que no necesitan la materia prima. ¿Que hay formas solitas? Sí. ¿Ande? ¿Para qué? No nos vamos a ir al mundo sobrenatural, estamos en el mundo natural. El alma. El alma puede estar solita sin la materia prima. Es la única. En los animales y en las plantas no, porque lo que le llamamos alma en los animales, si quieren llamarle alma, o principio vital mejor, pero si quieren llamarle alma, no es espiritual, depende de la materia, es intrínseca a la materia, y cuando se descompone la materia se desaparece ese principio, porque no perdura, porque depende de la materia. En cambio el alma no depende de la materia, se le sale. Te corrompen, me salgo. Y subsiste. Son formas subsistentes que pueden estar solitas. Y no se pudre, ¿por qué? Porque es espiritual. Y si no tiene partes integrales que lo integren, si no se compone, no se descompone. Porque es simple. ¿Qué significa simple? Que no tiene composición. Veo un pájaro allá arriba. ¿Lo vieron ustedes? Entonces, el alma no se compone y por tanto no se descompone. Es simple. Que sea simple es como el pensamiento. El pensamiento es un acto de esa alma que no se pudre y es simple porque su principio, que es el alma, es simple. Ahí me doy cuenta que si yo pienso, realizo una acción independiente del cuerpo. Me valgo del cerebro. Pero el pensamiento es el resultado no de algo material, porque una piedra no piensa, una planta no piensa, un animal no piensa. Porque si pensara un animal, algunos creen que sí todavía, tendríamos que tener una silla aquí que podríamos invitar a los 5 perros que tenemos. A Liz no, porque no capta nada. Sí. A ver, porque tú me haces la pregunta o ahí tienes para que te escuchen todos. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de los delfines o elefantes, que se les llama animales inteligentes, sí. Entonces, propiamente no está bien dicho, ¿no? No. Entonces, ¿cómo se le llamaría? Tienen mayor estimativa.
Es decir, tienen instintos superiores, instintos que responden no racionalmente, responden naturalmente, pero no razonablemente, no manejan ellos eso. Porque si fuera que lo manejan, entonces serían responsables de sus actos, y entonces si un perro muerde a alguien tendría que estar preso o le cobraríamos una multa. Son irresponsables, si matan y comen, si se come una víbora, se come una persona, o un león se masticó un hombre, lo van a matar para que no vuelva a hacer lo mismo, ¿verdad? Pero no hay culpabilidad en él. Se maneja instintivamente, tuvo hambre, quería jugar como el gato. Son instintos más desarrollados dentro del mundo animal. Nosotros tenemos algunas cosas instintivas, pero lo nuestro es, en lugar de ser estimativa, es cogitativa, porque cogito significa pensamiento. En nosotros eso está regulado por el entendimiento, y en lugar de llamarla estimativa, que es un sentido interno del animal, en nosotros se llama cogitativa. Y la cogitativa es aquello que me permite rápidamente bajar del plano conceptual al plano concreto. La manejamos muchas veces, la cogitativa, involuntariamente. Cuando uno aprende a escribir, taca taca máquina, se olvida después de pensar cada tecla, ya sale. Es decir, hay un ejercicio de la estimativa que es casi de la cogitativa, que tiene algo de estimativa. Es una memoria eso, mecánica. Es la cogitativa en el hombre, que empieza razonándolo y lo puede perfeccionar cada tanto. Un buen jugador de fútbol, que es muy habilidoso, tiene muy desarrollada su cogitativa, que no piensa. ¿Ustedes creen que Messi, que juega muy rápido y bien, o Maradona, o tantos jugadores, yo los conozco a ellos más, que se mueven rápido, instintivo? ¿Ustedes creen que la pelota viene y rápidamente ejecutan las acciones? No se ponen a ver, viene la pelota girando así, por tanto yo le voy a... No, todo eso no. Entra la cogitativa. Entonces, un buen deportista no es una persona que necesariamente sea muy inteligente, sino que tiene que tener muy desarrollada la cogitativa. Lo que se llama el sentido práctico, también la practicidad. Una persona que no es práctico jamás va a ser un buen deportista. Hay personas que no pueden, son muy especulativos, tienen poca practicidad, algunos por perezosos que nunca quisieron hacer nada, otros porque son especulativos. Yo tenía un profesor de metafísica que no sabía prepararse, se quería pelar una manzana y no podía. ¿Me ayudas? Porque esto para mí es un misterio. Porque era muy poco práctico, pero era muy inteligente. Muy inteligente. También tuve uno en Roma, también así. Dice, yo soy torpe, no sé hacer nada, pero no es porque es que para mí me fascina pensar. Y era un gran profesor, pero en el orden práctico no sé, dice, ni cambiar una bombilla de luz. No sabría desenroscar. Bueno, como para que se exagerara un poco, pero sí, no saben que se desenrosca hacia atrás y se enrosca para adelante. Poca practicidad, ¿verdad? Los animalitos, no se preocupen porque no van a ser así especulativos. Son todos prácticos, muy prácticos, espontáneamente prácticos. La abeja que trabaja, la hormiga, siempre trabaja, siempre de la misma manera, siempre de la misma manera. Y no van a la escuela para que le digan esto se hace así. Siempre hacen de la misma manera, se orientan de la misma manera. Porque si fueran inteligentes, uno podría salir del esquema.
y decir yo voy a hacer otra cosa distinta. No, muestra que es instintivo, que siempre es igual, años y años y cientos y miles de años igual. No aprenden, no aprenden. Tienen memoria sensitiva. Si ustedes le dan una buena varita al perro que hace algo mal, tiene memoria sensitiva. Entonces cuando vea que tú tomas en la mano la varita, sabe lo que viene después, porque no lo sabe con la inteligencia, lo recuerda con su memoria sensitiva. Por eso se los puede adiestrar, porque tienen memoria sensitiva. Se los puede adiestrar, y ahí viene la inteligencia del hombre, no del animal. El que adiestra es el inteligente, el animal es el instrumento apto para que realice acciones que una inteligencia está agregando a un animal. Dios le permite al ser humano poder hacer algo parecido a lo que Dios, parecido, porque lo de Dios es natural, instintivo, nacen así. El hombre puede modificar ciertos comportamientos, pero no lo hace el animal solo. Un perro en tiempos de mucho frío, 10 grados como yo tenía, 20 grados bajo cero en la Patagonia, Argentina, 20 grados bajo cero en la parroquia, no había nadie y no venía nadie, pero había que prender ¿cómo le llaman acá el hogar? La estufa de leña, ¿no? Hermosa la estufa de leña ahí. Uno se pone ahí al ladito, está calentito, y si está el perro se acuesta cerquita porque tiene frío. Pero si uno se va a dormir y quedan las leñas ahí, se va apagando, el perro, cuando ve que el fuego se apaga, empieza a tener frío, no va a agarrar una leña y la va a poner para alimentar el fuego, a no ser que el hombre se lo enseñe a hacer a eso. Pero a él no se le va a ocurrir. Bueno. Entonces se puede decir que el hombre tiene estimativa en la parte práctica. No. Pregunten con voz sonora, porque la gente quiere escuchar, y todos ustedes quieren escuchar. Sí, madre. Ojo que lo que va a decir sale por todos lados. El hombre en su parte práctica tiene la estimativa, y en su parte intelectiva tiene la cogitativa. No, el hombre no tiene estimativa. No, entonces, tiene ciertos comportamientos que se asemejan. Okay. El instinto de una madre. Hay algunas cositas instintivas, pero no es la estimativa, porque no son animales simplemente. Entonces, la cogitativa siempre es cogitativa en el hombre. Tiene su parte práctica y su parte... La cogitativa no tiene su parte práctica y su parte especulativa, sino que es lo que permite la ejecución pronta en los planos, en la parte de abstracción y en la parte sensitiva. Es el mecanismo, acuérdense que a través de la cogitativa se produce lo que es el fantasma de la imaginación en el conocimiento. Se queda uno con el concepto de la jarra esta, si yo la conozco, no me queda dentro de mi cabeza metida. Ya sé lo que es la jarra, que la jarra se va a quedar exactamente donde está, pero yo voy a tener algo desprovisto de... ¿Quién hace que yo no esté mirando ni considere lo material? La cogitativa se queda con ese proceso del cual me ayuda a quedarme con una idea de jarra. Lo hace precisamente lo hago con la ayuda de la cogitativa. Entonces yo cada vez que digo jarra no pienso en el color azul de la tapa. Cuando conocí por primera vez una jarra no me voy a quedar con el color azul o la forma de esta jarra. Sé qué jarra es, porque me quedé con la idea, es un recipiente grande para colocar líquidos. Creo que esa es la definición de una jarra. Y el vaso son recipientes menores para fraccionar los líquidos, principalmente el agua y el vino. Las formas subsistentes son de tal manera independientes de esa materia que pueden vivir o subsistir separadas de ellas.
Tal es el caso del alma humana. Tiene vida propia, independiente del cuerpo. Ahora, las formas no subsistentes, que no subsisten solas, son las que dependen esencialmente de la materia. De tal manera que si la materia pierde su predisposición, se deshace el compuesto al adquirir otra forma distinta. Tales suceden con lo que llaman las almas o los principios de vida de los animalitos y de las plantas. Un animal no tiene futuro. Ellos no tienen esperanza teológica, ¿no? Sí están esperando que le den la comida, no se preocupen, porque es teológica. No se proyectan en el futuro. De tal manera que si un león se come un conejo, no es un mal para el conejo. ¿Quién? Bueno, eso es un mal, hermanita, porque no le corresponde. Bueno, los gatos tienen que saber que donde hay perro mejor no se metan. Si el león se come un conejo, repito, no es un mal para el conejo, es un bien para la ecología general en el sistema. El conejo no se le priva de nada, nada. Le duele que le muerdan, claro, le duele, tiene dolor, pero no tiene sufrimiento. El sufrimiento es del alma, el dolor es del cuerpo, es físico, le duele y grita, pero no sufre. El hombre, además que le duela, sufre. Y cuando el animal se resiste a que lo maten porque tiene el instinto, se da cuenta que lo van a matar, por ejemplo, ¿cómo es? El puerco, que se da cuenta y grita y no le pueden hacer callar hasta que lo matan bien matado. Es instintivo, es instintivo. En cambio el corderito, ese instinto no lo tiene, se deja llevar nomás y no va a abrir la boca. Muestra dos comportamientos con instintos distintos, pero todo cordero se queda callado y todo porquito, el cochinito, todos gritan. ¡Wow! ¿A dónde lo aprendí? No, que así es la naturaleza en ellos. No es que lo aprenden, no son inteligentes para decir me van a matar, todo lo tienen y nadie lo aprendió de nadie, es instintivo. Es. Las formas no subsistentes, bueno, ya le dije, cuando la forma vital está presente, informando la materia, tenemos un ser vivo. Cuando desaparece, el cuerpo se convierte en un cadáver. No decimos que se convierta en materia prima, ya que la materia prima, como acabamos de ver, no puede subsistir separada de toda forma sustancial, sino que al desaparecer la forma sustancial viviente, es sustituida por una forma enteramente nueva llamada forma cadavérica. El alma humana es la forma sustancial del cuerpo. Esto se puede demostrar en filosofía perfectamente, que es una demostración racional, pero además está definido por la Iglesia. Pero por la simple razón me doy cuenta, pero además está definido por la Iglesia. Lo define la Iglesia con una de las tesis tomistas. Ustedes saben lo que son las... Fíjese que acá en la página 48, en la nota 3, dice tesis tomista 16. Es una de las 24 tesis tomistas propuestas por la Sagrada Congregación de Estudios como norma de dirección completamente segura. Es decir, la Iglesia puso las tesis de Santo Tomás, las 24 tesis fundamentales, que eso debe
conocerse y enseñarse de esa manera. Y después dice acá en la misma nota 3, al pie de página, dice, entre paréntesis, confróntese, punto, AAS, mayúscula, AAS 6383 y SS siguientes. ¿Qué es AAS? Acta Apostolicae Sedis. Son las actas de toda enseñanza que la Iglesia hace. Va poniendo en unas actas y se van archivando. Esas actas están numeradas. Si uno va al Vaticano puede ir a esas actas. Acta 6, número 383 y siguientes. Todo lo que está en las actas es enseñado por la Iglesia. Por eso es importante si dice o no así abajo. Conclusión. La causa formal de la muerte del hombre es la separación del alma de su propio cuerpo. Esa es la conclusión. La Sagrada Escritura, hablando de la muerte del hombre, dice: antes que se rompa el cordón de plata y se torne el polvo a la tierra que antes era, y retorne a Dios el espíritu que Él le dio. Se ve claro aquí que la muerte rompe la unión sustancial existente entre el alma y el cuerpo. Y San Pablo llama a la muerte disolución del vínculo, así le dice. ¿Disolución de qué vínculo? Alma y cuerpo. Es la disolución de ese vínculo que ata el espíritu al cuerpo, Filipenses 1:23, o también resolución del mismo, 2 Timoteo 4:6. Y se llama al cuerpo tienda, le dice San Pablo, tienda donde mora el alma, de la que seremos despojados por la muerte. La misma idea repite San Pedro cuando habla de la tienda de su cuerpo y de su próxima partida hacia el Señor. Acá tenemos el magisterio de la Iglesia que nos enseña y dice así. La Iglesia enseña siempre esta doctrina, sobre todo en las preces de la recomendación del alma y en la liturgia de difuntos. Acuérdense que la liturgia enseña siempre lo que debemos creer. Y damos gracias al Señor. Recreo.